les comentaba hace un momento, pues una experiencia que tengo en toda esta situación de responsabilidades administrativas de 5 años en Contraloría y en la Auditoría Superior, bueno, pues decidí meterme en este ámbito de capacitación desde hace año y medio aproximadamente, pues pensando, ¿no?, en pues, la poca experiencia que tuve desde el ámbito gubernamental. Y bueno, pues aquí la situación me pide el apoyo Julio sobre este procedimiento, explicarles un poquito sobre lo que se está viviendo en estos órganos internos de control. Hace muchos años, a partir del 2017 hacia atrás, teníamos una normativa muy diferente a la que está operando ahorita. Hablábamos de leyes de responsabilidad de los servidores públicos en todo el país, cada una diferente, algunas muy parecidas, sin embargo con procedimientos, sanciones diferentes, y bueno, todo eso era un shock. Creo que de unos años para acá, desde el 2010, 2011, cuando vimos que empezaron a emitir leyes generales, por ejemplo esa ley general de contabilidad gubernamental, que viene desde el 2009, 2010, y que a la fecha incluso todavía le faltan algunas situaciones como el famoso sistema, todavía no se cumple en todo el país, ¿no? Y es que es lógico porque implementaron mecanismos a ejecutarse en todo el país y de manera general y en todas las entidades. Y sabemos que, por ejemplo, una entidad paraestatal, federal, Pemex, por ejemplo, pues no tiene la misma normativa y operatividad que un ayuntamiento, ¿no? O incluso entre las mismas paraestatales, CFE y Pemex no son muy diferentes en su operatividad. Por eso es que ha habido algunas situaciones en ese encajamiento de atribuciones y responsabilidades. Y así como esa ley, pues tuvo que haber modificaciones en leyes posteriores. Poniendo un poco de contexto histórico para que entendamos a qué vamos a ir ahorita y qué es lo que tenemos que aplicar en este momento, pues encontramos unas reformas estructurales en 2015, en mayo de 2015, ahí fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, y dentro de estas situaciones de cambios estructurales a nivel nacional, pues encontramos un sistema llamado Sistema Nacional Anticorrupción, ¿sí? Cuando surge este sistema, bueno, pues para implementar, para materializarlo, fue necesario reformar 7 normativas, entre esas, una ley general de responsabilidades administrativas. Es decir, para que no hubiera criterios diferentes de operatividad en todo el país, sino ya hubiera una ley que aplique en Sonora y aplique al mismo tiempo en Yucatán, en los mismos conceptos. Eso, pues sí, es un cambio muy importante. Obviamente que a la par de esta ley fueron otras 6 leyes. Hablamos también de una homologación, cambios muy sustanciales, por ejemplo, la ley de fiscalización y rendición de cuentas públicas federal, la que aplica la Auditoría Superior de la Federación. Y se supone que hay iniciativas que a la fecha todavía no son aprobadas para que haya una ley de fiscalización superior, rendición de cuentas en todo el país que rija sobre recursos federales. Hay iniciativas que a la fecha todavía no se retoman ni se materializan, pero está ahí en el tintero, ¿no? Creo que eso también va a ayudar, porque al final de cuentas, ahorita en este momento, las entidades de fiscalización del país tienen sus propias leyes de rendición de cuentas y fiscalización superior, pero también en algunas cosas no son muy parecidas, son diferentes, ¿no? Los tiempos son diferentes, los instrumentos de revisión son diferentes, y bueno, de alguna forma el que haya una ley general también nos va a permitir, como profesionistas, en el caso de ustedes, que son servidores públicos, yo fui servidor público, pues es una ventaja también muy buena. ¿Por qué? Porque puedo tener un expertise en cuenta pública en el municipio de Tehuacán, como puedo ser un conocedor de cuenta pública en un municipio de Cancún. O sea, también eso me va a permitir tener caminar en el mismo sentido. Entonces también de alguna forma lo podríamos ver así. Eso es muy importante. Entonces, retomo la situación, derivado de esas situaciones estructurales, pues en 2015, para el año siguiente se da un tiempo para emitir esas leyes, salieron en 2016, y a partir de la emisión de la Ley General de Responsabilidades, con inicio de vigencia en 2017, obviamente se da una facultad a todos los estados de emitir leyes, precisamente para no violar soberanía, leyes parecidas o
todos los estados lo hicieron, algunos sí lo hicieron, pero al final del día, si es una ley que se oponga a la ley general, pues se va a declarar un mandato constitucional porque iría en contra de la ley general. En el caso del estado de Puebla, se consideró que no emitir una ley y ajustarnos a esta ley general de responsabilidades administrativas. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos todos en el contexto? Ok. Bueno, en el caso de esta ley general de responsabilidades administrativas, es obligatoria para todo el país, como les mencionaba hace un momento, a través de los órganos internos de control o contralorías, en este caso los municipios. Hay obligatoriedad de ajustarse a lo que esta ley dice, a todas las facultades, obligaciones que hay por parte de esta autoridad. Hay artículos muy concretos, si quieren tomar nota. En el artículo primero se habla de que es de aplicación en todo el país. Hay la obligatoriedad de crear esos órganos internos. En el artículo 10, ¿sí? Hablamos de órganos internos con una estructura bien definida, que en el caso que ustedes ya se supone que ya lo deben estar aplicando, ya lo están viviendo, porque entiendo que hay contralores aquí y hay sus dos autoridades, investigador y sustanciador. Si es una estructura mínima que debe de contemplarse. Obviamente que por las facultades, todo el bagaje del trabajo, habrá municipios que tengan estructuras un poco más complejas. Pero por lo menos deben de tener al titular de una unidad investigadora y un titular de una unidad sustanciadora. Obviamente el titular del órgano interno de control. De la autoridad investigadora, pues pueden tener ahí jefaturas o áreas de investigación, de sustanciación, pueden tener ahí a lo mejor como funcionan los juzgados, ¿no? Juzgados locales o federales, tengan ahí algún secretario que reciba la información, otro que se dedica a las audiencias, otro que para remitir al tribunal. Vamos a ver en un momento cómo funciona esta situación. Bien, hay un artículo bien importante que también si quieren tomar nota, yo sé que todos lo conocen y lo están ejecutando, es el 115. Y eso es muy común que me lo pregunten. Cuando llega gente de algún municipio aquí, en Veracruz, Aldeiro, me preguntan, oiga, es que yo tengo al contador del ayuntamiento que trabaja en tesorería, está trabajando en el contador, pero quiero que sea la autoridad investigadora. ¿Cómo ven esa situación? ¿Es correcta o es incorrecta? El artículo 115 habla de que debe de haber independencia entre estas dos autoridades. Obviamente, la relación que debe de haber son los oficiales, conforme a la ley general de responsabilidades administrativas, pero deben ser personas muy independientes a toda la operatividad y oficinas del propio ayuntamiento. ¿Por qué sentido? ¿Por qué creen, por qué consideran que es así? Pues es muy simple. Si esa persona incurre en una responsabilidad, él no puede ser principal. Si él mismo no puede realizar sus actos, ¿qué pasaría? Pues él cubriría, ¿sí? Encubriría todas esas situaciones. Eso no puede ser correcto. O, dependiendo de algún área, pues de alguna forma también se inclinaría en favor de esa área para desaparecer evidencias o los hechos no los vea con objetividad. Por eso es bien importante tener esa estructura con dos personas diferentes, a lo mejor hasta de nueva contratación, que se dediquen a ejercer esas atribuciones que establece la Ley General de Responsabilidades. Hablábamos de una autoridad investigadora. Esta está establecida en el artículo 90. Bien, ¿qué debe garantizar esta autoridad investigadora en su actuar? Que debe actuar con oportunidad, es decir, cumplir tiempos exactos, el aplicar la ley correctamente en los procesos de acuerdo a las condiciones que se vayan generando, la exhaustividad. ¿Por qué debe de actuar con exhaustividad esta autoridad investigadora? Pues debe de cumplir con la totalidad de todas las constancias
que obren dentro de un expediente, es decir, yo no puedo dejar de valorar alguna constancia, alguna acta, alguna prueba y dejarla a un lado a la hora de resolver. No, debo de ser exhaustivo, debo de detallar todas las constancias, qué sirve, qué no sirve o cuál me va a llevar hacia cierta situación. Por ejemplo, a demostrar la calidad del servidor público. ¿De qué prueba hablaríamos en este caso? De que hay un nombramiento, ¿no?, del servidor público. Es decir, para que yo diga, este servidor público lo voy a sancionar, primero debe de ser servidor público y debe tener un nombramiento que se lo haya dado la autoridad competente. Hablamos que puede ser el presidente municipal o puede ser un director o algún regidor, o sea, debe de haber un nombramiento para que se tenga esa calidad de servidor público. Abogado, perdón, una pregunta. Sí. ¿Esto incluiría que deba también tomar protesta? No en todos los casos. No todos, no todos. Pero en el caso de Contraloría. De alto nivel sí es, casi siempre se toma protesta, algunos simplemente se les da un administrativo, se les da su nombramiento, firma de recibido, obra la constancia en los archivos del ayuntamiento, con eso tenemos más que suficiente acreditada esa. ¿En dónde nos diría si tienen que tomar nombramiento? ¿En la misma ley orgánica? En la ley orgánica municipal se establece cuáles son las facultades del ayuntamiento. Hablamos de sus 4 figuras administrativas de alto nivel, que es el ayuntamiento a propuesta del presidente quien los nombra. Hablamos del contralor precisamente, hablamos del de seguridad pública, hablamos del tesorero, del secretario. Y en el caso también de los directores y hasta jefes, habla también un artículo del 91 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, donde es el presidente quien los nombra. ¿Sí? Y ya obviamente todo dependería que hay ayuntamientos que tengan manuales de procedimientos en donde ahí se establece de otras áreas más abajo quién es el facultado. No todos los tienen. Hablando de municipios muy pequeños donde no hay manuales de organización ni de procedimientos. Pero para que funcione correctamente una administración o un gobierno municipal en este caso, sí es bien importante generar esos manuales, porque esos manuales nos van a puntualizar exactamente la atribución del servidor público, ¿sí? Cuáles son sus facultades. Si no lo amarramos de esa forma, pues muchos asuntos se nos van a caer dentro de un órgano interno de control, porque a la hora de que tengamos que sancionar al policía, al administrativo que se encarga de generar algún documento, o sea, hablamos de servidores de bajo nivel, si no lo tenemos bien amarradito dentro de un manual, en la ley está muy general, y luego si por ahí hay deficiencias en nombramientos, pues se nos caen los asuntos, fácilmente se nos litigan ante una autoridad local o federal y pues se van a caer. ¿Por qué? Porque la calidad del servidor público no está bien acreditada. Entonces también ese es un trabajo, no sé en los ayuntamientos donde están ustedes, si tengan esos manuales o no, pero sería bueno revisar, todavía están a tiempo. Una pregunta, referente a esos manuales o los procedimientos que puedan existir, ¿ahí a quién sería la responsabilidad de difundirlos o de hacerlos saber? Porque muchas veces, o bueno, desde que yo también tengo la oportunidad de estar como funcionario público, veo que como que no a veces se comparte con los compañeros, ¿no? Mira, estas son tus funciones, estas son y todo lo que puedes hacer dentro del cargo que tienes, ¿no? ¿Quién hace cumplir la ley o quién lleva la normatividad en los ayuntamientos? ¿Quién tiene la representación legal? El síndico. Sí, el síndico es el que está involucrado directamente en la cumplimentación legal y obviamente de generar toda la normativa. O sea, ahí tendría que haber alguna relación del síndico con algún operativo, porque obviamente él no lo va a hacer, para que se generen esas normativas. Y obviamente tienen que darse a conocer, publicarse en su gaceta, en el periódico oficial del Estado, para que tengan plena vigencia y observancia, para que al rato no se desconozca por decir, no, es que nunca me notificaste que estas eran mis funciones. Internamente se tienen que difundir, obviamente, pero que diga, no, desconozco la ley, pues una ley, ¿qué efectos tiene? Es de efectos generales. Y si yo me coloco dentro de esa hipótesis que la ley establece como servidor público, pues ya tengo responsabilidad y observancia a esa normativa. ¿Sí? Bien. Comentaba de los municipios pequeños. ¿Qué tan pequeños
Hablamos aquí en Puebla, somos 217 municipios o ayuntamientos, pero hay municipios que realmente tienen la estructura básica, tesorero, sin ninguna área, digo, sí, solamente el solo hace toda la función, un secretario del ayuntamiento, donde pues el solo opera, digo, y muchos lo hemos visto. Y la verdad sí es un trabajo un poquito rudo, pesado, porque si no tienen una, dos personas, tres personas dentro de su estructura que los apoyen, pues va a ser bien complicado. A veces es por el ingreso también que tiene y a veces por los recursos que se les dan, y no tener para crear una superestructura. Pero hablamos de municipios como el de Puebla, que tienen hasta un código reglamentario. Es un código que alguna vez por ahí en un asunto que me dieron, pues yo lo revisé y hablamos de un código de 600, 800 artículos, muy pesado, pero trae muy claro las funciones de cada área del ayuntamiento. Y de ese código todavía van a derivar manuales de procedimientos y de organización. Entonces, pero pues Puebla pues, es el primer municipio en el estado, después sigue Tehuacán. Me imagino que aquí no conozco mucho Tehuacán, cómo esto funciona, pero debe ser algo parecido también. Y de ahí pues, gracias. Y de ahí pues van teniendo toda esta estructura, pero hay municipios medianos y pequeños, o sea, donde a veces no hay recursos, ¿no?, para hacer ese tipo de estructura, pero pues dentro de lo ilimitado, pues dejar un poquito más cubierta esta situación. ¿Por qué? Porque al final del día, al tener responsabilidades, las responsabilidades no son para municipios pequeños, medianos ni grandes, las responsabilidades van a ser igual para todos. Quizás las circunstancias no van a ser las mismas, y sí, porque no es lo mismo un municipio que esté de la capital a media hora, como hay municipios que están a 6 horas, 5 horas de distancia, donde no hay ningún servicio. Entonces, sí, también eso se considera el momento de una resolución. La transacción no puede ser igual, pero la obligación sí está para todos, y no nada más para todo el país. Por eso hablamos de una ley general, la ley general de responsabilidades administrativas. Hablamos de que debe de haber eficiencia. Eficiencia, pues ustedes ya conocen ese concepto desde hace muchos años, eficiencia y eficacia, ¿no? Pero no me acuerdo que antes de que ahí me surge una duda, porque en algunos lados encontramos a veces que nos dicen es que son usos y costumbres. ¿Eso todavía o debe prevalecer la ley en esos casos? Sí, de hecho es un principio derivado del recuerdo constitucional y que sí se tiene que respetar en el país, pero no siempre los usos y costumbres van a estar por encima de lo que establezca la ley. Hay que ser también muy claros. Tenemos un estado vecino aquí a un lado, de hecho estamos en camino hacia ese estado. En Oaxaca, hablamos de 500 y tantos municipios, que apenas platicaba yo con una persona de allá en un curso, más de 300 se rigen por usos y costumbres. O sea, realmente las autoridades locales y federales se van con fuerza sobre 200 municipios. Los otros 300 que siguen respetando usos y costumbres. Alguna vez me tocó ver cómo elegían a sus autoridades, las eligen en la asamblea, no hay votación ahí, no llega ni el INE, ni el IE, ni nada. O sea, entre ellos mismos se organizan y me llamó la atención, ¿no? De hecho, iba yo rumbo a la costa y pues sí me llamó la atención porque pues no podíamos pasar sobre la misma carretera. Oye, y veía mucha gente, pues ¿a quién están linchando aquí? Sí, me orillé, pregunté, ¿no? Están eligiendo a sus autoridades. Ahí pues llama la atención, ¿no? Es bueno también respetar los usos y costumbres, pero hasta qué nivel, ¿no? O sea, porque también si encontramos autoridades pues mañosonas dentro de los usos y costumbres, pues ahí hay una fuga de dinero importante, ¿no? Y luego si hablamos de municipios que se rijan por usos y costumbres, pero que manejen un buen monto de erario, pues sí llega a haber ahí dudas. Claro, por eso era mi pregunta, porque encontramos un municipio que nos decía, o sea, no tenían CFDI, por ejemplo. Es que aquí no dan, y por sus costumbres, pues se contrata a la gente de acá, espérame. Una cosa es uso y costumbre para otra, y otra cosa es que no quieras cumplir con obtener un CFDI, o sea, comprobar un gasto nada más con que te firmen un recibo
ahí hecho casi a mano. Ya es de criterio, te comento, los y costumbres. Yo me encontré en municipios, incluso aquí en el estado, hace unos años, cuando salía yo al estado, en donde no había gasolinera en el municipio. Entonces, Pero hay una justificación ahí. en lo que iban a cargar el tanque de la camioneta de la policía en otro municipio a 2 horas, pues ya se acababa la gasolina. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que hay personas que ahí venden la gasolina y obviamente pues no te van a dar una factura, ¿no? Con un recibo simple y con eso es más que suficiente. Y obviamente amarrando ese indicio de ese documento, que es un indicio, es un documento simple que una persona que ni siquiera está realizada ni nada, genera impuestos y paga impuestos, con una situación de, no sé, ya de operatividad del vehículo, kilometraje, ver si el rendimiento más o menos dado. O sea, lo tienes que buscar de otra forma cómo amarrarlo, ¿no? Para acreditar cómo el gasto lo estás ejerciendo. ¿Ya? Dentro de esta actuación de la autoridad investigadora, también se habla que debe de actuar con integridad de datos, y documentos. Obviamente todo lo que estén generando los expedientes no puede ser alterado, modificado, debe de haber integridad. ¿Qué es integridad? ¿Qué tienen por integridad? Que no puedo modificarlo, tal como yo lo estoy generando, así tenga errores, ya no los puedo estar modificando, ni tachando, ni enmendando. Y datos y documentos, porque eso que va a ocasionar que tenga yo de entrada una responsabilidad y que eso también pueda ser objetado en su momento en contra de ustedes, porque el presunto responsable, obviamente, cuando él se vea ya con una responsabilidad ante un tribunal de justicia administrativa, pues va a objetar todo. ¿Por qué? Porque va a pedir copia certificada del expediente o se va a imponer del expediente y va a tomar nota a su abogado y va a decir: este documento donde dicen que yo ejercí 500,000 pesos en este gasto, mira, aquí está tachado, dice 550 y decía 500, todo eso les va a servir en una defensa y obviamente pues eso se va a caer en un momento dado. Por eso debemos ser muy cuidadosos en tener esa integridad de la información. El resguardo integral del expediente, no se puede perder un expediente, ¿sí? Lo vemos mucho los abogados. Yo soy abogado, litigué un tiempo de formación y soy maestro en fiscalización y rendición de cuentas. Yo fui de la primera generación que salió de esa maestría en el 2010. Entonces, todo eso lo conozco porque lo viví en juzgados estatales, federales y lo viví dentro del mismo gobierno del estado. Tú vas a pedir una información y resulta que el expediente pues está extraviado, está traspapelado y dices, bueno, ¿y las consecuencias cuáles son? Porque, pues no porque se pierda un expediente tú dejes a mí este planteamiento que te hice hace 5 años, 3 años, de resolverlo. Entonces deben de ser muy cuidadosos en resguardar sus expedientes. Aparte es una autoridad que dentro del ayuntamiento debe de tener una oficina bien independiente a todas las demás áreas, bien resguardada su información bajo llave. ¿Por qué? Porque muchas veces pues no es que desconfiemos de los compañeros de otras oficinas, pero sí se puede prestar a manipulación o a que de momento alguna constancia se rompa, se caiga. Entonces, el problema lo van a tener ustedes, porque tienen la obligación, sobre todo las dos autoridades, pero es muy claro que aquí la investigadora debe de tener esa información en resguardo. ¿Y por qué hablamos de la intención de la investigadora más puntualmente esta situación? Porque de ella va a caer toda la actuación, por decir, más importante dentro del procedimiento, porque es la que lo vamos a ver en un momento, va a investigar, va a recabar toda la información, todas las constancias en el día a día dentro de lo que la ley permite, y es el que va integrando el expediente completo, o sea, va generando constancias, información que esa autoridad la va a integrar, tiene que florear, tiene que publicar, entresellar. Si no lo hace, pues incurre responsabilidad. Entonces, es muy puntual que esta autoridad debe realizar esa acción. El empleo de técnicas, tecnologías y métodos de investigación con base en mejores prácticas. Bueno, aquí ya es de creatividad, o sea, la ley no te va a decir, a ver, la técnica
ando con esta técnica, no, es de que tú tengas un criterio muy, muy claro de decir, voy a emplear esta técnica, este método está. Los métodos, a lo mejor la encuesta, una entrevista, una declaración, si es una cuestión de dinero que se sacó del banco, bueno, tienen que pedir información al banco, a dónde fue a parar, ese dinero cómo ingresó a esta oficina, pues hubo un depósito de un SPEI, finanzas o de una autoridad federal, depositó con tal fecha, se va a ver reflejado en los estados financieros. Tenemos que recabar toda la información y es de acuerdo a los hechos. Los hechos no pueden ser iguales todos, siempre hay hechos diferentes, depende de la actuación de cada sector público. ¿Ibas a mencionar? Bien. Métodos de investigación, les comentaba hace un momento, pues como método de investigación, pues de entrada a lo mejor la declaración del servidor público sobre esos hechos que son irregulares, ¿qué me va a decir? ¿Me va a negar las cosas o va a aceptar? Porque también puede aceptar su responsabilidad. A veces son descuidos, es falta de diligencia, de cuidado, y a lo mejor sí sabes que si no puse cuidado y lo registré en tal partida o lo hice, lo generé de otra forma, como la ley me decía. Por ejemplo, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, hablamos de esos momentos, si se acuerdan de esos momentos contables, si los ubican, y cada uno ya es en tiempo real. Ahora ya no es como antes de esa ley, donde, pues no se preocupes, échatelo todo, ¿no? En el escritorio y ármalo, arréglalo y ya está todo. No, ahora esa ley nos obliga a actuar en tiempo real. Entonces, si no se actúa en tiempo real, los registros no aparecen con las fechas y todo cuadra, porque hay una responsabilidad. Entonces, en eso deben tener mucho cuidado. Y obviamente, pues ustedes como autoridad del órgano interno de control, y en este caso investigadora, pues lo van a estar viviendo en el día a día, y su investigación obviamente tiene que darle imaginación a ustedes. ¿Cómo voy a pedir información al banco cuando la falta que se está aquí denunciando, pues es que el barrenero del municipio este día no se presentó y no barrió las calles, o ya dejó abandonado el trabajo y ya lo denunciaron, o no cumplió con su función? Pues no tendría ningún sentido, ¿no? ¿Para qué pide información al banco? A lo mejor nada más ahí a personal, ¿no? O sea, cómo cobró, si no cobró, no aparecen listas firmadas por él de su entrada y su salida en tales días. Ya es de que cada hecho ustedes le den imaginación hacia dónde lo quieren llevar. Obviamente lo que les sugiero de entrada siempre es amarrar ¿qué? Su calidad de ¿qué? De servidor público. ¿Sí? Porque muchas veces también no encuentran el enamoramiento. Apenas un amigo me decía, oye, es que ya tengo todo armado, las pruebas en contra de este señor, mira, aquí está esto, ¿no? Y impresionante, o sea, su investigación es muy bien. Te felicito. ¿Dónde está el nombramiento? No me lo han dado. ¿Cómo que no te lo han dado? ¿A quién se lo pediste? Se supone que él lo nombró fulano. ¿Ya hablaste con su oficina? ¿Ya le dieron? Sí. Y al final, no existe. Fue de palabra, lo nombraron de palabra. Pues es nada de lo mismo. Entonces, todo lo que tú recabaste no te va a servir de nada. Entonces, ahí lo primero que siempre se sugiere es amarrar su calidad de servidor público. Ahora, ya tengo amarradito a la calidad de servidor público, voy al hecho denunciado, y sobre el hecho denunciado, pues ya tengo que buscar cómo voy a ir armando mi investigación. ¿Hacia dónde lo quiero llevar? Pues a demostrar que el hecho es irregular en el que lo denunciaron. Si se acreditan, con qué elementos de prueba, testimoniales, su misma declaración, si son intervenciones con una autoridad, a lo mejor por un descuido no pidió un oficio de autorización a Conagua, por ejemplo, pues pido a Conagua información, si se tramitó dentro de tal periodo, o el documento a lo mejor está falsificado, también puede ser. A lo mejor el documento en el que él se respalda de haber pedido una información a Conagua o un permiso, pues está así como fotocopiado, ¿no? O sea, ahí entra la visión, por ejemplo, de los abogados de decir, este documento está falsificado, porque mira, el logo está tan chueco, está como que lo fotocopiaron, lo mencionaron, y nunca falta un dato, ¿no? A veces está una línea abajo donde dices, oye, esto lo manipularon, no es un oficio real.
Entonces, ¿qué hacemos? Cotejo con agua. Ese mismo documento le pido a Conagua que me lo corrobore, me lo certifique, si dentro de sus archivos sobra, y entonces ahí Conagua la facturación. Lo desconozco y automáticamente, para desconocer esta oficina federal, pues ya tiene ahí una responsabilidad de falsificación de documentos, que ya es un boleto penal también. O sea, un servidor público, de acuerdo al artículo 108 y 109, donde viene el concepto de la Constitución Federal, obviamente, aparece ahí, un servidor público, el 109, ahora en esta nueva reforma ya contempla conductas graves y no graves, también establece la situación en ese apartado de que un servidor público, con una misma conducta, podemos violentar diversas responsabilidades. E incurrir en esas responsabilidades tenemos sanciones de carácter administrativo, penal, civil, con una misma conducta, y corren por separado sus procesos y me puedo sancionar por la misma conducta penal y, por ejemplo, administrativamente. Pues el ser servidor público sí es una gran responsabilidad. O sea, no es ahora que puede, o sea, ya no es como decir una nivel de negocio. ¿Sabes qué? La verdad es que ahora con tantas leyes y tantas situaciones, pues todo se va complicando. Bien. También dentro de esta etapa de investigación, obviamente van a generar principios. En este caso, los principios. ¿Hay abogados aquí? Sí, ok. Entendemos el principio de la legalidad muy claramente, ¿no? Del que hace un momento les hablaba el contador Julio. O sea, el principio de autoridad desde la Constitución viene plasmado, donde la autoridad solo puede hacer aquello que la ley le permite, la ley faculta. Si yo me salgo de mis funciones como servidor público, pues ya estoy incurriendo en un abuso de autoridad de entrada. Entonces, si yo no respeto ese principio de legalidad, pues ya estoy incurriendo. Bien. La imparcialidad, obviamente, pues debo de actuar imparcial, no por el hecho de que vea yo cosas tan claras y enunciado, tan fuertes, tan complicadas para X persona, pues yo lo puedo prejuzgar o ya ponerme del lado del denunciante o del lado del servidor. Yo debo ser imparcial, porque muchas veces como abogados también lo hemos visto, aparentemente es un gran escándalo, ¿no? Y al final resulta absuelto, ¿no? Es inocente. Entonces no podemos prejuzgar ni ser imparciales. Imparcial, o sea, no debe de funcionar esa situación ni en el Estado, ni en los municipios, ni en la Federación. Siempre debe ser imparcialidad. Y a todos como gobernados eso también nos da seguridad. Igual con toda autoridad, siempre pido que sea imparcial. No puede estar del lado mío ni de la otra persona. Lo que yo acredite y la otra persona acredite debe de ser, en un momento dado a futuro, revisado, valorado, y entonces debe haber una determinación de la autoridad en decir quién tiene la razón. Entonces, sí, ese principio opera dentro de este procedimiento. El principio de objetividad también, pues ese principio se los comentaba también hace un momento. Como autoridad debemos de actuar con argumentaciones técnicas, lógicas, jurídicas, que sean razonables. O sea, yo debo de ser al momento de resolver o de conocer constancia, de ser objetivo. No puedo estarme desviando y decir, es que esto creo que no me va a servir, esto creo que no le beneficia. No, yo debo ser objetivo, yo debo de actuar con lo que tengo en ese momento. Otro de los principios es congruencia. ¿Sí? Sustentar el engarce de resultados de investigación en relación a la causa, sujeto, procedimiento, atendiendo argumentos invocados por las partes. Este principio es bien importante. No puedo estarme saliendo de todo lo que yo tengo dentro del expediente. O sea, no puedo meter otros argumentos ni otras constancias. O sea, yo ya cerré mi investigación, voy a actuar con congruencia. O sea, no puedo estar volando ni decir, híjole, creo que esto lo tuve que haber corregido o hecho de esta forma. No, debo ser congruente. Simplemente, a ver, estos son los hechos denunciados, esto es lo que yo recabé, ¿y en qué me está arrojando? La investigación me arroja esto.
¿Hay responsabilidad? No hay responsabilidad. Y si no la hay, pues no tiene caso continuar. Pero si la hay, entonces actúo conforme a mis obligaciones. Una verdad material, que esos hechos y todas las constancias deben ser comprobables. Pues sí, lógicamente, yo no puedo también salirme de lo que yo tengo, debo de comprobar, porque autoridad, yo tengo que comprobarle a una autoridad que va a actuar con posterioridad, que va a ser la sustanciadora y va a tener que determinar si es correcto lo que yo le estoy diciendo, porque también tiene facultades, como vamos a ver más adelante, de desechármelo, de regresármelo y de que corrija. Y si hablamos de una autoridad local, ese Tribunal de Justicia Administrativa, para conocer de las graves, también me puede rechazar la situación, porque iba a decir, espérame, aquí yo no veo lo que tú me estás argumentando, no lo veo como comprobado dentro de constancias. Yo no encuentro aquí situaciones bien acreditadas. Y obviamente, pues algo que al país le ha costado muchos años de lucha, el respeto a derechos humanos, ¿no? O sea, quienes tenemos ya, no sé, 40 años para arriba, pues lo hemos visto caminar el país con muchos problemas que han determinado todo esto. Y bueno, tenemos que ser respetuosos de los derechos humanos, porque también estamos en un país donde hay tratados internacionales, se están reformando leyes, y las leyes de nosotros también tienen que ser congruentes y ajustarse a esos derechos humanos. Si no lo hacemos, pues va a llegar a un punto en donde en un asunto bien litigado, como hablamos los abogados, pues nos van a objetar. ¿Cuántas veces hemos visto en cuestión penal que por violación de derechos humanos se caen causas penales, ¿no? Y causas penales bien comprobadas del responsable, que si está metido, por ejemplo, que en esta situación que es ahora tan grave del narcotráfico, pero violan sus derechos humanos. Mira, su confesión fue obligada, fue a modo, ¿por qué? Porque lo maltrataron, ¿no? Entonces debemos de ser muy cuidadosos en nuestro actuar. En este caso, los derechos humanos que van muy de la mano de las garantías individuales, que ahora ya les llamo también garantías, o sea, ya las garantías ya son derechos humanos, ya en la práctica. Ya como autoridad estamos ahora al revés, pero tenemos que ser cuidadosos y de entrada pues tenemos que garantizar su audiencia, su defensa, sus pruebas, su derecho a hacer pruebas, a defenderse. O sea, por eso se hablaba hace un momento del otro principio de ser imparciales. Yo me pongo a actuar con autoridad por lo que me traen. Los hechos están denunciados, usted tráigame lo que tenga. Y no prejuzgar, o sea, sobre lo que usted me entregue, voy a resolver. Ok, ¿cómo vamos a iniciar esa investigación? Aquí me imagino que hay autoridades investigadoras dentro de los ayuntamientos que se presentaron, que están pidiendo esta plática. Bueno, esta investigación pues tiene aquí tres situaciones por las que puedo iniciar. Que hablamos de oficio. De oficio, bueno, pues de alguna forma yo como autoridad, órgano interno y autoridad investigador estoy encontrando que en el municipio existe este escándalo, ¿no? Y es muy claro, hay por ahí una detención muy clara que es ilegal, de policía, entonces pues yo tengo que actuar, puedo hacerlo de oficio. O sea, yo como autoridad no necesito algo que lo impulse, que impulse esos hechos, esa denuncia, o sea, pues lo hago de oficio. También hablamos que es por denuncia. Ahí dentro de la misma ley y este concepto de que es por denuncia, pues también como abogados a veces no estamos muy de acuerdo porque habla hasta de denuncias anónimas y ahí como que sí, híjole, se nos complica mucho al recibir una denuncia anónima, pues no viene un autor, no viene quien la hace, o bueno, si tiene el anonimato, pues también hay unas técnicas para mantener la secrecía del denunciante, también lo podemos hacer. Y de alguna forma, pues, si es por denuncia, bueno, pues ya yo le doy la entrada a la denuncia y empiezo mi investigación. Y derivada de auditorías, ahí es donde tenemos muchas broncas nosotros ahorita como órganos internos de control. Esas auditorías... Perdón, abogado, es que entre mantel y cosas de que se calienta la máquina y por eso está apaga y apague. Podríamos tomar 5 minutos para probar
ya que sin trajo desde el otro cable. ¿Sí? O mientras pueden seguir. Continuamos en un receso, mejor lo corregimos, ¿no? Apague, entonces. Son las 11, vamos a dar un receso como 11:30. Continuamos y en ese receso mejor igual que. Ah, sí, porque sí, No, ¿cómo ven? como traen el ventilador en la parte de abajo, Ajá, se calienta. se calientan rápido y empiezan a apagar. Bien. Hablamos ahí que también esa investigación, ese inicio de investigación lo vamos a hacer a través de las autoridades, en este caso, que practican esas auditorías. ¿Quiénes son esas autoridades? Pues en el Estado, el Superior del Estado, a nivel federal, el Superior de la Federación, y otras autoridades que también ofrecen sus facultades, puede ser hasta la Contraloría del Estado. Entonces ellos, a conocer de situaciones irregulares, dentro de sus facultades que tienen de revisión de recursos, cuenta pública, pues obviamente van a llegar a una conclusión después de que actúen y van a encontrar hechos que no estén muy claros, que se estimen irregulares. Y entonces, por ejemplo, en estas autoridades encontramos que emiten informes, en este caso, antes eran pliegos, ahora es un solo pliego, pero el pliego es al revés, se llega al final, no antes, no entrega. Hablamos de situaciones preliminares, hablamos de informes individuales, y bueno, todo eso se les notifica a los ayuntamientos y hay dentro de cada irregularidad o presunta irregularidad que les están solicitando, qué ha hecho el órgano interno en esto, porque a lo mejor ya lo conocía, o piden que se haga la investigación correspondiente. Entonces, ¿qué hacen en ese caso? Si habla de que inicien ustedes la investigación en ese momento, pues tienen que hacerlo, se les turnaría por quien recibe ese documento, que por lo regular es el presidente, tesorería, lo manda también al órgano interno, y ustedes conforme a sus facultades lo turnarían a la investigadora. Y la investigadora, ¿qué tiene que hacer? Pues tenerlo por recibido e iniciar una investigación, es decir, tiene que emitirse un acuerdo de inicio de investigación. ¿Cuál es mi material con el que lo inicio? Pues esa orden, ese documento donde robe esa presunta irregularidad. Entonces, una vez que yo inicio, ya tengo que empezar a actuar conforme a lo denunciado. Si es algo muy simple, por ejemplo, hace un tiempo veía una situación de un incumplimiento a la ley de transparencia, que no se cumplió con tal obligación que establece el artículo tal de la ley de transparencia, pues no se generó el documento que demostrara que eso estaba cumplido. Sí, muy simple. Entonces, ¿quién era el responsable? ¿O quién es el responsable? Ah, pues es el director de transparencia, ¿no? Porque él es el que tiene la facultad, de la ley. Ok, entonces, ¿qué hago? ¿Qué haría yo como investigador? Pues de entrada, lo que le sugiero, primero su compañero. ¿Quién lo tiene? ¿De quién depende? ¿Es el director? Bueno, pues si es director, conforme a la ley orgánica municipal, lo tuvo que haber nombrado el presidente municipal, conforme al artículo 91, fracción X. Ok, debe de estar entonces en la oficina de presidencia, lo debe tener su secretario, lo piden por oficio, me lo mandan en copia certificada o me lo mandan en original. Si les sugiero que no sea en copia simple, ¿por qué? Porque la calidad de un documento en copia simple nunca va a ser las veces de un original ni de una copia certificada. Entonces, ¿qué hago? Pues pido la certificación con el secretario del ayuntamiento y bueno, ya tengo mi primera constancia, pero también siempre acreditar cómo la solicito esas constancias, no carecen económico. ¿Por qué? Porque también eso se presta a que también se objete el litigio. Es decir, la autoridad, en este caso investigadora, ¿cómo acredita que llegó este documento? Si es el documento que estaba en tesorería, que estaba en Secretaría General, que estaba en Presidencia, que estaba en alguna regiduría, que estaba en sindicatura, pues por oficio, siempre se generan oficios, son comunicados internos o memorando en donde yo solicite esa información a la autoridad que la tiene en resguardo de sus archivos. Y esa autoridad tiene la obligación de también contestarme por memorando y eso va a acreditar, y eso está examen del expediente, va a acreditar que todo está pedido oficialmente. No llego aquí de la nada, ¿no? A lo mejor entiendo que por la premura y las buenas relaciones y los buenos oficios, pues a veces no se manejan las cosas así. No, aquí está. Es más, hasta te dicen
bien amigo igual, ¿no? ¿Sabes qué? Quédate hasta con el original. No, espérate, el original debe estar resguardado en la área correspondiente. Solo dame copia certificada o para cotejarlo, o lo cotejo, también hay atribuciones de cotejo. Entonces, así es como debemos ir integrando nuestro expediente. Obviamente les vuelvo a comentar, esto deriva de auditorías de las autoridades que tienen esas facultades de realizar las auditorías, ¿sí? Porque no todas las tienen, tanto interna como externamente, ¿sí? Porque puede ser también que haya por ahí una auditoría que practicó el propio órgano interno de control, porque también dentro de sus facultades obviamente es darle el seguimiento al control interno y su actuación es haciendo, por ejemplo, una auditoría a la dirección de obras públicas y si encuentra irregularidades, pues también genera esa petición a su investigador, ¿sí? Es decir, actúa porque mira, encontré esta situación en esta dirección X y aquí te la estoy reportando para efectos de que tú inicies una investigación. Las diligencias que hay que hacer, bueno, les comentaba hace un momento, esas diligencias van a derivar de los hechos concretamente denunciados. Y esas diligencias pues obviamente pueden ser estas: acceso a la información. ¿Qué información? Pues si llevan recursos de por medio, información a lo mejor quien tiene la obligación de estar registrando esos ingresos, pues a tesorería, a lo mejor tiene una dirección que se encarga, pues pido esa información a tesorería. La otra situación, visitas de verificación, pues puedo actuar, puedo hacer inspecciones, una verificación física a ciertas instalaciones, porque a lo mejor me están poniendo como hecho irregular el robo de 2 vehículos que estaban en el estacionamiento. Pues la dirección de vehículos o los encargados de vehículos, ¿qué me van a decir? Y resulta que no, que se los llevaron a un taller, están siendo reparados y hay una orden de reparación. Entonces ya me lo está diciendo de su declaración el involucrado, pues ¿qué puedo hacer? Puedo ir a verificar físicamente si efectivamente esos vehículos están en el taller de fulanito que vive a 3 calles del ayuntamiento. Entonces voy a ir, pues aquí están los vehículos, coinciden las características. Simplemente ahí a lo mejor hay una irresponsabilidad del director de vehículos o del encargado de vehículos de que esos vehículos no hizo un resguardo, de que no firmó un documento de salida del vehículo del parque vehicular. O sea, ya son cuestiones administrativas, pero los vehículos están ahí, no fueron robados, ¿no? Y a lo mejor su sanción pues va a ser una falta, por decir no grave, y a lo mejor es una falta de diligencia, hay un descuido, le dio flojera llenar ahí el resguardo y la salida del vehículo, del almacén o del parque donde se encuentran concentrados, pero no hubo ningún robo, ¿no? Entonces todo eso es investigación y obviamente pues va a contar a guardar los hechos, todos tienen que ser conforme a los hechos denunciados. Creo que abogado se ha peleado con la tecnología porque cada vez que usted voltea, si está hablando está prendida, y si él voltea a ver la lámina se le apaga inmediatamente. Vamos a cumplir esta lámina y ya vamos a hacer eso, 11 y 10. Las solicitudes de información, pues depende de la autoridad de la que quiera yo obtener la información. Si se trata de impuestos, pues no puedo pedir información al de vehículos, una petición a finanzas, calzada, a lo mejor si el impuesto se enteró o cómo se enteró, o sea, a lo mejor fue menos, porque a lo mejor se estuvo reteniendo y se enteró la mitad de lo que debe haber sido. O sea, entonces, esas solicitudes se tienen que hacer y las autoridades, conforme a esta ley, sean estatales, de otro municipio, sean federales, tienen la obligación de contestar. ¿Sí? Incluso los bancos, hay cuestión bancaria. Obviamente los bancos sabemos que por años tienen sus leyes también y bueno, son un poquito difíciles a veces muy complicados de aportar información, pero si yo le hago un oficio bien fundado y motivado, que es el acto de autoridad y que debe de ser todo siempre así bien fundado y motivado, porque si le digo al banco, entrégame este estado de cuenta, la cuenta tal, va a decir, bueno, ¿tú quién eres de entrada? ¿Qué facultades tienes? ¿Para qué lo quieres? ¿Qué objeto persigues? No, a ver, institución bancaria tal, en relación a hechos denunciados dentro del expediente tal, te solicito. Obviamente no van a decirle, voy a hacer esto, ¿verdad? O voy a hacer, no, simplemente te solicito que me expidas copia certificada,
genere de la cuenta tal, número tal, del municipio, toda vez que hubo un día tal día, tal hora, fue remitido, fue retirado tanta cantidad de dinero. O sea, todo eso bien clarito para que no haya forma de que se salga, en este caso el banco, ¿no? Y obviamente, pues si no quiere dar cumplimiento, bueno, pues él también ya está incurriendo en algo, ¿no? En un momento dado está incurriendo en alguna situación. Hay responsabilidad también de los empleados locales, hay instituciones que se encargan de revisar sus actos. Cuando ellos ya se ven también involucrados en una situación de responsabilidad, pues van a tener que soltar la información, porque no es de ellos, esa se genera por una cuenta de erario, de un recurso público. Y como sabemos ahora en el país, pues sí, ese recurso no es del banco, es de generado por todos los ciudadanos y los ciudadanos de la administración de la autoridad y debe estar ejercido conforme a las leyes, no es un discurso articulado propio. Bien, una vez que inicio mi investigación, hago diligencias, o sea, recibo esa información, todo lo que pueda yo hacer, voy a llegar a analizar, valorar esos hechos y la información recabada. Debe de haber una especie de encaje de los hechos hacia todo lo que tengo de información. Debe de hacer esto así, muy claro, muy sencillo. Debe ajustarse así. Son 5 aristas, deben llegar a 5 así. Si yo tengo esto, no me va a servir. O sea, voy a tener problemas a futuro. ¿Por qué? Porque eso, o me lo objeta una autoridad sustanciadora, o me lo objeta un tribunal, o incluso una autoridad federal. Si yo no hago esto, si lo hago, encajo perfectamente esos hechos denunciados con las constancias que recabé en mi investigación, pues voy a estar más que cubierto. ¿Esto a qué me va a llevar? A determinar la existencia de una conducta grave o no grave. Ahora les comentaba hace un momento que en la ley, desde la Constitución Federal, en el artículo 109, se establece cuáles son conductas graves y no graves. O sea, las consecuencias son esas en nuestro actuar como servidor público. Hace muchos años, conforme a anteriores normativas en el Estado y en los demás estados, siempre hablábamos de que había un daño patrimonial, había deficiencias administrativas. Bueno, pues eso se quedó atrás. Ahora las consecuencias son conductas graves y no graves. Obviamente las delicadas, ¿cuáles van a ser? Pues las graves, ¿no? ¿Por qué? Porque esas son las que en el fondo entrañan el manejo de recursos, casi todas, ¿no? Y de conductas que van relacionadas con el manejo de recursos. Es decir, yo como servidor público puedo incurrir en hechos que van a llevarme a una cuestión penal, administrativa, varios rubros voy a tener responsabilidad, de varios tipos de responsabilidad. ¿Y cómo voy a llegar a esa determinación en mi actuar como investigador? Bueno, pues voy a llamar el famoso documento que le llamamos IPRA, ¿sí? Que es el informe de presunta responsabilidad administrativa. Así lo conocemos los abogados que manejamos cuestiones administrativas como IPRA. El IPRA, pues obviamente, va a tener ciertas características que vamos a ver más adelante, y es el documento que nos va, donde vamos a resumir todo lo actuado dentro del expediente, y ya vamos a tener conclusiones propiamente de responsabilidad. Tú fuiste responsable de estos hechos denunciados, y aquí con todas estas constancias que relacioné en mi IPRA, te lo demuestro como autoridad investigadora. Y en otra situación, pues obviamente podemos emitir también un acuerdo de conclusión del expediente o archivo del expediente, es porque no se acreditaron los hechos denunciados, porque los hechos no sirvieron. O sea, me dijiste que el señor era culpable, sí, pero te demostré lo que comentamos hace un momento. Con la inspección, verificación, las patrullas están ahí. Entonces, híjole, no, me confundí. El denunciante dice, me confundí porque llevo mal mis registros, yo pensé que eran tales vehículos y le dije que sí, se lo habían robado, pero sí, ahí están depositados. Entonces, sí, no. Y entonces ahí prácticamente también es una falta de diligencia del denunciante, ¿no? Porque lleva mal sus registros, ahora la responsabilidad puede ser de él.
un momento dado, porque en ese entonces está cumpliendo. Si no se demuestran esos hechos con constancias, con documentos, con pruebas, pues entonces yo como autoridad voy a tener esa conclusión, investigadora, esa conclusión de decir, pues, no hay elementos, archivo el expediente. Incluso también puede haber expedientes que se archivan en reserva porque tengo una investigación muy armada, muy clara, muy completa, pero por ahí todavía hay un documento que no me convence y que la autoridad sustanciadora a lo mejor lo detectó y va a decir, ¿sabes qué? Te falta del 100% de tu expediente, te falta del 5% porque este documento así y así, y a lo mejor estás dependiendo hasta de otra autoridad que no te lo ha mandado, entonces lo que hiciste amarrar a lo mejor con otra constancia, pero no está muy clara la situación. Entonces, no puedes decir que no es una responsabilidad. Chile puede haber, entonces lo archivas en reserva y sigues actuando con posterioridad cuando te llegue la información, cuando la tengas, cuando la recabes, y mientras el expediente lo ponemos ahí como lo vamos en estampar un tiempo, mientras no me prescriban. Porque también hay ramos de prescripción. En la misma ley, la Constitución y la ley que es secundaria, en este caso la ley general de responsabilidades administrativas, hablamos de términos de prescripción, que en las conductas graves va a ser de 7 años y en las no graves de 3 años. Eso también lo tenemos que cuidar en nuestro actuar. ¿Sí? Mientras ustedes estén actuando dentro de esos dos términos como autoridades, pues no van a tener responsabilidad. Obviamente, deben estar moviendo los expedientes, no tenerlos ahí guardados, porque muchas veces se pasa. Tienen guardado, pues todavía me faltan 2 años, así como la carrera, ¿no?, de la vida con la tortuga. Pues tengo tiempo, tú camina, yo aquí me acuesto. Entonces, no nos podemos confiar, tenemos que estar moviendo. Y también dentro de la misma ley habrá una figura de caducidad que te la pueden alegar, que son 6 meses. Yo tengo que actuar no rebasando los 6 meses. Eso es bien importante también. Y yo me lo he encontrado mucho con personas que me han, oye, ayúdame a checar si no checamos. Oye, ya te pasaste casi 1 año y no has hecho nada. Oye, aguas porque es interno, pero en cualquier momento que el involucrado o alguien de la investigación te pide información como certificada, ya estás incurriendo responsabilidad y te pueden alegar caducidad. Y la caducidad que me va a implicar volver a empezar, ni modo, volver a actuar. Entonces mis tiempos se recortan porque en lugar de haber tenido ya 2 años de colchón, pues ya tengo año y medio, ¿no? Tengo 1 año, porque yo sé que esa información me va a costar recabarla 2 o 3 meses o medio año. Pues todo lo que actué y lo que hice, pues no me va a servir de gran cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas dos figuras de caducidad y de la prescripción. Anteriormente en la ley de responsabilidades en bienes públicos teníamos una prescripción de 3 años, si había montos económicos, ahí hablaban ciertos parámetros, y de 1 año en deficiencias administrativas. También algo muy cortito para las autoridades. No está tan fácil a veces demostrar en 1 año una investigación concluida. A veces son cosas muy sencillas, una sola conducta, o si no algo. Pero si hablamos que se están denunciando 30 conductas, cada conducta con constancias a veces diferentes. A veces con una conducta amarramos una conducta, la podemos amarrar con un documento como la tenemos que amarrar con 10 o 15, o al revés. Puede haber hechos muy similares o concatenados, 20 hechos, pues con un documento, pero a veces de 30 conductas cada uno tiene 10, 15 constancias. ¿Cómo trabajo? Aparte no es un solo expediente que yo llevo, pueden ser 20, 30. Empezamos con el primer expediente que se tuvo que haber generado. ¿Qué expediente hablamos? De la entrega de recepción. Digo, a lo mejor puede haber algunos previos porque hay hechos tan claros entrando a la administración que antes de que concluyeran las facultades de la entrega de recepción, que habla la ley que establece los procedimientos de entrega de recepción, hablamos de algunos 120 días, a lo mejor hubo hechos que cuando llegaron al ayuntamiento actual, pues ya era muy evidente y hay que denunciarlos. A lo mejor fueron expedientes previos, pero si no hubo nada y todo fue bien sobre hojuelas y todos amigos, pues sí, pero va a llegar un momento que por lo menos un solo expediente tuvo que haberse generado y se derivado de la entrega de recepción. Y ese expediente, obviamente, por el tiempo que tenemos, ya caminó, porque ya tuvieron que haber entregado ese
dictamen famoso, las autoridades responsables, y de ahí obviamente ellos es un elemento en el que se pueden apoyar. Ellos aparte tienen su información por la revisión y seguimiento de cuentas, pero también les va a servir porque van a encontrar cosas que van a corroborar o a lo mejor pueden aclarar también ciertas situaciones que no estaban en lugar. Ah, pero mira, ya anexaron tal cosa, aquí nunca la trajeron, pero mira, de buena fe tú puedes llamar, ese hecho ya se cae, no lo consideres. Pero si ya son muchos que corroboran, pues obviamente los tiempos corren con las autoridades, dentro de sus facultades y lo que entregan, pues va a llegar un momento en que les digan, ¿qué has hecho tú? Porque muchos están confiados, yo ya mandé mi dictamen, eso no. A ver, yo tengo facultades desde la Constitución Federal y la Ley General de que tengo que actuar internamente. Independientemente de lo que llegue la auditoría del Superior de la Federación o del Estado, yo tengo que actuar también. Pueden no ser iguales las determinaciones, pueden ser complementarias, parecerse, llegan a lo mismo como no pueden llegar a lo mismo, porque a lo mejor ellos les falta un documento y yo lo tengo y por eso determiné así, o al revés, ellos tienen y tú no lo tienes. O sea, no quiere decir que tú estás mal o que ellos estén mal, simplemente las cosas aquí están y todo tiene que caminar a la par. O sea, no nos esperemos a que ellos digan algo así, no, yo actué y mira, ya tengo expedientes caminados, perfecto, a lo mejor hasta los acumulo, los expedientes que ellos me mandan porque es la misma conducta y llevo a mi determinación en un momento dado que los tiempos que a mí me obligan a la ley. ¿Cuáles van a ser esas situaciones? Pues que les estén pidiendo información de forma permanente, porque habría que ver que ahora con la nueva ley que establece de la auditoría, pues ellos tienen que emitir su informe y darle el seguimiento, porque a su vez emiten informes al Congreso cada semestre de cómo están caminando las corporaciones correspondientes de cuentas públicas. Entonces, para eso piden información ellos y están actuando también dentro de esos términos de 3 y de 7 años, para que no les prescriban. Las graves, obviamente, ellos las van a encauzar hasta el tribunal y las no graves van a regresarlas con los ayuntamientos, para que ustedes sean los que las sancionen. Retomen audiencia y sancionen, vamos, rapidito las van a sacar. ¿Por qué? Porque también les van a pedir a futuro que se hizo con esta información, que hicieron con esos comunicados. ¿Sí? Hacemos un receso de 10 minutos y continuamos. Gracias.